Nunca he sido del tipo que sigue de cerca a los influencers. En realidad, mi vida siempre ha sido más offline que online, pero por alguna razón que aún no puedo explicar, terminé encariñándome con el contenido de Valeria Mireles. La conocí por casualidad en 2021, en uno de esos días en los que estás un poco perdido, navegando por Instagram mientras esperas a que llegue el sueño. Ella se me apareció en un vídeo hablando sobre ataques de ansiedad, pero de una manera tan cruda y humana que sentí como si me estuviera hablando directamente a mí. En ese momento, estaba pasando por una ruptura complicada, llena de detonantes, y eso me afectó en un punto sensible. Desde entonces, comencé a seguir todo lo que publicaba. No era solo por la estética o los consejos de cuidado de la piel. Era la extraña sensación de que comprendía el dolor de la gente. Tiempo después, descubrí que ella vivía en la misma ciudad donde yo vivía temporalmente, Guadalajara. Me mudé allí por un intercambio de fotografía y me iba a quedar unos 6 meses. Nunca imaginé que me cruzaría con ella en la vida real, pero es precisamente ahí donde la historia empieza a volverse extraña. Era un sábado, a principios de abril, y había decidido pasar el día explorando un antiguo barrio llamado Santa Tere, lleno de pequeños mercados, antiguas mansiones y una energía que estaba un poco fuera de tiempo. Estaba con mi cámara, tomando algunas fotos al azar, cuando vi a alguien sentado solo en un banco del parque, con un enorme sombrero blanco y gafas de sol. Pero reconocería esa forma de cruzar las piernas en cualquier lugar. Era Valeria. Y fue en ese momento cuando todo empezó a desbaratarse. Me quedé paralizado por unos segundos. No era solo el hecho de que fuera ella, sino la atmósfera que la rodeaba, lo que me hacía sentir extrañamente incómodo. Toda la plaza estaba llena de vida. Niños jugando, vendedores ambulantes gritando sus ofertas, gente riendo a carcajadas, pero donde ella estaba sentada, parecía que el tiempo se hubiera detenido. El aire parecía más denso en ese rincón, como si una burbuja de silencio rodeara ese banco. Y lo más extraño de todo fue la sensación que tuve cuando la miré directamente. Era como si estuviera viendo a alguien que no debería estar allí. ¿Conoces esa sensación surrealista? Como cuando te despiertas de un sueño extraño y todavía sientes la presencia de alguien en la habitación. Eso es exactamente. Pero aún con ese frío, me acerqué. Llegué sin saber qué decir, con ese nerviosismo tonto de fan. Pero antes de poder abrir la boca, ella giró lentamente su cara. Y ahí fue cuando se me revolvió el estómago. Era Valeria. No había duda. Pero había algo mal en la mirada de sus ojos. No era tristeza, ni cansancio. Era un vacío incómodo, una especie de apatía que nunca había visto en ella, ni siquiera en las historias más melancólicas. Y lo más extraño, sus ojos parecían nublados, como si hubiera una película blanquecina cubriendo ligeramente el iris. Ella no sonrió, ni mostró sorpresa alguna, porque le hubiera hablado. Él simplemente respondió con un «Hola», apenas audible, mirando por encima de mi hombro, como si estuviera observando algo detrás de mí, algo que, hasta el día de hoy, desearía no haberme girado nunca para ver. Me giré, medio por reflejo, intentando ver lo que ella miraba, pero no había nada allí. No hay gente, no hay movimiento, solo un árbol viejo. Uno de esos torcidos, con raíces expuestas, que salen del suelo como dedos deformados. Aún así, sentí un escalofrío recorrer mi columna. El tipo de escalofrío que sientes cuando entras en un lugar que te parece mal, incluso si no sabes por qué. Cuando miré a Valeria, ella estaba de pie, pero no recuerdo haberla visto levantarse. Era como si ya estuviera allí, de pie, mirándome directamente, con una expresión aún más extraña. Me dio la impresión de que quería decir algo, pero no le salían las palabras.
El silencio entre nosotros era incómodo, y fue entonces cuando hizo un gesto con la cabeza, como llamándome para que la siguiera. Sin saber por qué, fui tras él. Comenzó a caminar lentamente por la plaza, pasando a la gente como si estuviera en otra frecuencia. Nadie parecía notar su presencia. Lo juro, nadie la miró, nadie chocó con ella. Era como si fuera invisible. Y empecé a sentir una angustia absurda en el pecho. A cada paso, mi cabeza me gritaba que parara, que me fuera, pero mis piernas seguían caminando. La sensación era que algo muy malo estaba sucediendo, pero no podía salir de esa situación. Continuamos por una calle estrecha, que conducía al fondo de la plaza, donde había una pared llena de grafitis y una vieja puerta de madera, que nunca antes había notado. Se detuvo frente a la puerta, me miró por encima del hombro y entró, sin decir palabra. La puerta se cerró con un crujido detrás de mí y, dentro, todo parecía aún más irreal. Era un pasillo largo y estrecho, con las paredes cubiertas de antiguas pinturas en tono sepia que representaban rostros que nunca había visto antes, todos con expresiones serias, ojos hundidos y una extraña repetición. Todos los retratados parecían tener un pequeño detalle blanco en los ojos, como el mismo nublado en los ojos de Valeria. El aire era pesado, casi mohoso, y el olor era una mezcla de flores secas y algo que no pude identificar, pero era molesto. Ella caminaba hacia adelante, en silencio, como si supiera exactamente a dónde iba, y todo el tiempo, esa sensación de que todo no tenía sentido me dejó sin aliento. De repente, se detuvo frente a una puerta más pequeña, casi oculta, tras una cortina de terciopelo, color vino descolorido. Me miró unos segundos y finalmente habló, pero de una manera que me dio escalofríos. Él simplemente dijo, «Tienes que verlo». Su voz sonaba más profunda de lo que recordaba, como si estuviera hablando desde dentro de un pozo. Cuando empujó la puerta y entré, me encontré en una habitación completamente diferente a la que había imaginado. Era una habitación pequeña, poco iluminada, con una cama de hierro en el centro y un viejo tocador en la esquina, lleno de papeles. Encima de la cama había varias prendas que reconocí inmediatamente. Eran los mismos que lució Valeria en fotos publicadas en los últimos meses. Pero lo más aterrador fue ver un espejo de cuerpo entero, apoyado en la pared, que reflejaba la habitación, pero no su imagen. Me quedé congelado frente a ese espejo. Era imposible no darse cuenta. Yo estaba allí, reflejado en cada detalle, pero Valeria simplemente no aparecía. El espacio junto a mi reflejo estaba vacío. Incluso con ella parada justo frente a mí, todo mi cuerpo se enfrió. Intenté racionalizar, pensar en alguna explicación lógica, pero nada tenía sentido. El silencio en la habitación era sofocante, y todo allí parecía contener una energía estática, como si el aire vibrara sutilmente. Cuando me giré para mirar a Valeria, ella ya estaba sentada en la cama, hurgando en uno de los cajones de la cómoda, como si buscara algo específico. Sus dedos temblaron ligeramente. «Intenté advertirte, pero nadie me escucha», murmuró, con un tono de desesperación disimulada. Fue en ese momento cuando me di cuenta de los papeles esparcidos. Me acerqué lentamente y comencé a leer un poco. Eran páginas sueltas de diarios, cartas, notas inconexas, y todas escritas por ella. Pero el contenido era perturbador. Hablaron de haber sido perseguidos, de haber tenido sueños con figuras encapuchadas, de voces susurrantes durante las primeras horas de la mañana y de una sensación constante de ser observados, incluso cuando estaban solos. Uno de los pasajes se me ha quedado grabado hasta el día de hoy. Dijeron que cuando empezara a desaparecer en los reflejos, el tiempo se acabaría. Eso me dejó completamente sin palabras.
Todo empezó a encajar de una forma aterradora. Y en ese momento, lo único que pude preguntar fue, Valeria, ¿qué te pasa? Ella levantó la cabeza lentamente, con los ojos todavía nublados, pero ahora con algo más profundo y perturbador en su mirada. No sé cómo explicarlo, pero era como si me estuviera mirando, pero al mismo tiempo, hacia otro lugar, como si hablara de alguien que ya no era ella, pero que aún lo era. Su voz era baja, casi un susurro, y la frase que dijo me dejó helado por dentro. Ya no soy quien crees que soy. No sabía qué hacer. El sentimiento de desesperación me envolvió por completo. Quería correr, salir de ese lugar, pero mi cuerpo no respondía. Me quedé atrapado allí, con ella, en medio de esa habitación surrealista. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, y las luces comenzaron a parpadear, haciendo que todo fuera aún más inestable. Fue en ese momento que su visión cambió. De repente, Valeria se levantó, pero ya no era la misma. La figura frente a mí se retorcía de forma antinatural, como si intentara liberarse de algo que la retenía, algo invisible. Di un paso atrás, y fue entonces cuando vi por primera vez lo más horroroso, el reflejo en el espejo. Ahora, el espejo reflejaba a Valeria, pero no era ella. Era una versión distorsionada, con los ojos completamente blancos, la piel pálida, como si estuviera en estado de descomposición. Y lo peor es que estaba sonriendo. Una sonrisa que nunca le había visto antes, y parecía genuina, pero no de una manera saludable. Era una expresión vacía y macabra. Ella estaba allí, pero no estaba. Y en ese momento, la habitación empezó a dar vueltas. Todo a mi alrededor estaba distorsionado, como si el espacio y el tiempo se hubieran deshecho. Ya no sabía qué estaba pasando. El aire era denso, como si algo me presionara la cabeza. Mi visión estaba borrosa, y cada paso que intentaba dar parecía inútil. Me quedé atrapado en algún lugar, pero no sabía exactamente dónde. El suelo parecía hundirse bajo mis pies, y cada respiración era un esfuerzo. Volví a mirarme al espejo, y la versión distorsionada de Valeria se acercaba ahora lentamente a mí, con esa sonrisa macabra que parecía ensancharse a cada segundo. Me quedé paralizado, intentando procesar lo que veía, pero mi cerebro no parecía poder seguir el ritmo. La sensación de que el tiempo se había detenido era abrumadora. Su figura en el reflejo parecía estirarse, distorsionarse cada vez más, como una sombra a la que no le importa la luz. Ella se estaba convirtiendo en algo diferente. De repente, toda la habitación se llenó de un sonido ensordecedor, un grito, no de Valeria, sino de alguien o algo que estaba con ella, o quizás dentro de ella. Fue un grito que sentí en mi piel, como si me desgarraran el alma. Caí de rodillas y el dolor en el pecho me asfixiaba. Y entonces ocurrió algo extraño. El espejo que una vez había reflejado esa horrible versión de ella, ahora estaba vacío. No había nada más allí. La imagen había desaparecido, pero la sensación de que algo estaba allí, observando, permaneció. Miré a Valeria, o lo que quedaba de ella, y vi algo brillar en el rabillo del ojo. Ya no era ella. Ahora lo sabía. Se giró lentamente hacia mí, con expresión vacía y mecánica, y dijo, casi como una advertencia, «No deberías haberme seguido». Sus palabras no sonaron como una amenaza, sino como una dolorosa constatación. Quería gritar, correr, pero el miedo me paralizó. Ya no era el mismo lugar, o quizás sí, pero ahora era irreconocible. La pared detrás de mí pareció alejarse. Los muebles comenzaron a moverse solos, como si estuvieran bailando una coreografía macabra. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Mi corazón latía con fuerza, casi saliéndose de mi pecho, y la sensación de asfixia solo crecía. Fue entonces
cuando vi una sombra que se extendía desde la puerta y se arrastraba por el suelo. Era como si algo entrara por la puerta, algo pesado y gelatinoso, algo que no debería estar allí. Quería mirar, pero el simple acto de mover la cabeza parecía imposible. Estaba atrapado en ese espacio, rodeado de una presencia cada vez más fuerte y amenazante. Valeria ya no estaba cerca de mí. Ella se había alejado y ahora parecía estar observando algo detrás de mí, con una mirada tan lejana que comencé a dudar si realmente todavía estaba allí. Lo que me hizo girar la cabeza fue el sonido de algo arrastrándose, y fue entonces cuando lo vi. En la esquina de la habitación, una forma oscura se acercaba. Reconocí, de alguna manera, lo que había allí, pero no quería creerlo. Era una figura alta, encapuchada y con el rostro distorsionado. Sabía sin lugar a dudas que no era humano. La figura se acercaba a mí, lentamente, sin prisa, como si saboreara mi angustia. Con cada paso, el aire se hacía más pesado y la presión en mi pecho era insoportable. La visión de Valeria, ahora irreconocible y descolorida, parecía ser lo último que me conectaba con la realidad. La figura encapuchada estaba frente a mí. Su presencia llenaba cada espacio de la habitación. Podía sentir su sombra apoderándose de todo, como si la luz fuera absorbida por ese ser. No sabía qué hacer, qué pensar. Todo parecía estar fuera de control. El miedo era tan intenso que me hacía temblar, pero al mismo tiempo, una parte de mí todavía estaba tratando de comprender, tratando de encontrar una explicación lógica. Miré a Valeria y entonces noté algo horrible. Su expresión había cambiado por completo. Ya no parecía la misma persona. Ya no había humanidad en sus ojos. Ese vacío, esa nubosidad en sus ojos, se hacía cada vez más fuerte, como si estuviera siendo consumida por algo más allá de su comprensión. Y fue entonces cuando la voz de la figura encapuchada, suave pero llena de potencia, cortó el silencio. Ella nunca fue real. Ninguno de nosotros fue. El impacto de esas palabras me golpeó como un puñetazo en el estómago. Miré a Valeria, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Qué quieres decir con no real? Todo lo que había sido, todas sus palabras, sus luchas, sus victorias, había sido todo una ilusión. Estaba a punto de preguntar, cuando la figura encapuchada extendió una mano hacia mí, un gesto lento y calculado. Ya no podía mover mis pies. Me quedé congelado, sin saber cómo reaccionar. Su mano, o lo que fuera, parecía no tener fin, como si se extendiera hasta el infinito. El aire se volvió pesado, y fue como si un peso gigantesco hubiera sido colocado encima de mí. Solo podía ver las sombras, tomando posesión de todo a mi alrededor, hasta que todo se oscureció. La oscuridad me tragó por completo, como si hubiera sido arrastrada hacia un vórtice. Ya no podía sentir mi cuerpo. Todo estaba vacío, y una sensación de flotar se apoderó de mí. Ya no había suelo, ya no había pared, solo una inmensa, interminable oscuridad, como un abismo sin fondo. La voz de la figura encapuchada aún resonaba en mi mente. No deberías estar aquí, pero incluso con todo oculto, sabía que ella estaba cerca. O quizás no. Ya no sabía distinguir lo que era real y lo que era una ilusión. Algo dentro de mí me gritaba que luchara, que saliera de ese lugar, pero no podía mover un dedo. De repente, algo se movió en la oscuridad. Un movimiento sutil, como un susurro en el aire. Vi, por primera vez, un resplandor distante. Al principio, solo parecía una pequeña luz, pero a medida que se acercaba, comenzó a tomar forma. No sabía qué era, pero la luz parecía llamarme, como si me atrajera con un poder irresistible. Algo me decía que la respuesta estaba allí. Quise ir hacia ella, pero el miedo todavía me paralizaba.
Fue entonces cuando, en un instante, la figura encapuchada apareció nuevamente ante mí, su mano ahora más cerca, sus ojos ocultos bajo la capucha, pero podía sentir que estaban sobre mí, observándome. No puedes escapar, susurró. Ella ya está perdida. La desesperación me invadió como una ola. Las palabras de la figura encapuchada, tan oscuras y llenas de un poder que no podía comprender, me atormentaban. Quería gritar, pero mi voz parecía perderse en el vacío. Cada vez me sentía más, como si me estuvieran arrastrando hacia algo de lo que no había retorno. La luz que antes parecía lejana, ahora estaba a mi alcance, pero por alguna razón, no podía moverme hacia ella. Era como si una fuerza invisible me sujetara, como si fuera prisionera de mi propio miedo. Con cada segundo, el tiempo parecía arrastrarse más lento, y la sensación de estar siendo observado solo crecía. La habitación, el espejo, todo empezó a fragmentarse en mi mente, como si las piezas del rompecabezas se estuvieran cayendo a pedazos. Y ahí fue cuando algo cambió. Un sonido, distante al principio, pero creciente en intensidad. Era un ruido, como si algo se rompiera o se rasgara. No sabía de dónde venía, pero sabía que estaba sucediendo. La luz frente a mí se hizo más fuerte, más pulsante, y la sensación de ser atraído hacia ella se volvió irresistible. Di el último paso. Mientras lo hacía, la figura encapuchada se acercó rápidamente, con las manos extendidas, tratando de alcanzarme, pero no me detuve. En un movimiento desesperado, cerré los ojos y salté hacia la luz. El sonido de algo rompiéndose fue ensordecedor, pero en el momento en que toqué esa luz, el mundo a mi alrededor se derrumbó. Cuando abrí los ojos, el silencio era absoluto. La oscuridad había desaparecido y yo estaba de nuevo en la habitación. Todo parecía exactamente igual que antes, pero algo era diferente. La pesadez en el aire, la sensación de ser observado, todo había desaparecido. Estaba solo, o al menos así lo parecía. Respiré profundamente, tratando de comprender lo que había sucedido, pero la confusión aún se apoderó de mí. Me miré al espejo una vez más, esperando ver el reflejo familiar, pero en cambio, vi algo que me dejó paralizado. Ya no era mi cara. El reflejo ahora mostraba a Valeria, con la misma sonrisa vacía y esa mirada distante. Ella estaba allí, pero no era ella. Fue como si su alma hubiera sido absorbida por algo más oscuro. Di un paso atrás y el espejo empezó a temblar. La luz de la lámpara parpadeó y la habitación pareció distorsionarse nuevamente, como si el espacio se estuviera desmoronando. No sabía si estaba soñando, si estaba loca, o si lo que había vivido era real. La sensación de que algo se arrastraba entre las sombras se intensificó, y entonces, en un suave y lejano susurro, escuché nuevamente la voz de Valeria. Nunca me soltaron. Fue todo lo que dijo antes de que el espejo se rompiera en pedazos, haciendo que los fragmentos volaran por toda la habitación. Al momento siguiente, el silencio volvió, pero el vacío era absoluto. No sabía qué más hacer. La confusión me invadió, y un sentimiento de impotencia tan fuerte me envolvió que apenas podía respirar. ¿Qué estaba pasando? ¿Fue real? ¿O fue simplemente una alucinación creada por el miedo, por la presión de todo lo que había sucedido? Ya no podía confiar en mi percepción, y eso me aterrorizaba aún más. La luz de la lámpara volvió a parpadear, y de repente, la habitación se volvió más fría. El espejo, ahora destrozado en 1000 pedazos en el suelo, reflejaba el caos. Sabía que necesitaba salir de allí, pero el miedo me paralizó. Era como si estuviera atrapado en un ciclo interminable. Al final, lo único que pude hacer fue salir de esa habitación, mientras la sensación de que algo me perseguía se hacía cada vez más fuerte.
Cuando finalmente llegué a la puerta y la abrí, la luz del pasillo parecía el único lugar seguro, pero sabía que de alguna manera esa experiencia nunca me abandonaría. No sé cómo explicar lo que pasó, pero una parte de mí ahora lo entiende. Valeria no se ha ido. Algo la cambió y ella todavía está ahí afuera, en algún lugar, esperando ser encontrada. Y lo más aterrador es que siento que, de alguna manera, ella ya me ha encontrado. Algo me dice que no puedo escapar de este sentimiento, y sé que mi vida nunca será la misma después de esa noche.